Comprometidos con la preservación de la salud pública en el estado de Puebla y ante la emergencia sanitaria por COVID-19, surge el Centro Médico Virtual de Alta Especialidad CEMEVI, una plataforma que funge como enlace virtual entre médicos generales, especialistas y subespecialistas en la atención médica de los pacientes en hospitales asignados por la contingencia. El centro médico representa un paso en el uso de la tecnología, dotando a los médicos especialistas, subespecialistas y médicos generales de un intercambio cognitivo que les permita preservar la salud de los pacientes en estado crítico. ¿Cómo funcionará en esta época de contingencia? A través de esta plataforma, los profesionales de la salud asesorarán, asistirán y guiarán de manera remota a médicos que atiendan de manera directa a pacientes diagnosticados por COVID-19. Existen dos presentaciones para hacer más ágil, más amigable su uso. La primera es una plataforma web para su uso en PC y laptop. La segunda es una aplicación para su uso en tableta y teléfonos móviles. Con esto, todos los médicos podrán usar la aplicación desde su celular, ya que no se requiere de una gran inversión para su instalación. Solo deberá contar con una conexión a Internet dentro del hospital, sistema operativo Android, procesador y almacenamiento suficiente, así como una cámara con buena resolución, más micrófono y bocina con buena definición. La plataforma cuenta con 6 componentes. 1. Expediente electrónico, el cual otorga a los médicos datos útiles para el tratamiento del paciente. 2. Protocolo de detección de síntomas, que sirve como material de apoyo para el médico tratante que marca una directriz en la detección de los síntomas. 3. Protocolo de acción COVID crítico grave. Es un componente de homogenización de criterios de acción según algoritmo de comorbilidad. 4. Consulta remota por especialistas, el cual otorga acceso directo a una videoconferencia con médicos especialistas, quienes, a través de las herramientas de plataforma, pueden observar el material médico que les permita guiar, asesorar y asistir al médico solicitante. 5. Videos tutoriales y videoconferencias que brindan información en videos explícitos educativos sobre tratamientos indispensables para la acción inmediata en pacientes COVID-19. 6. Referencias bibliográficas, las cuales contienen artículos académicos actualizados y enlaza al programa de enseñanza de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. El CEMEVI contará con más de 80 médicos especialistas que colaborarán en horarios específicos las 24 horas, los 7 días de la semana. De esta forma, los médicos regresarían a sus labores vía remota y recuperaría el salario promedio cada uno. Al día de hoy, se ha implementado el proceso de capacitación, siendo el Hospital General del Sur el designado como sede principal. Este modelo, además de ser un referente único e innovador a nivel nacional en el tratamiento del COVID-19, a largo plazo fungirá como un centro de enlace y coordinación para la optimización de recursos en el sector salud del Estado de Puebla, en la detección y atención oportuna de eventos críticos que pongan en riesgo la salud pública. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. Muy buenos días. El Centro Médico Virtual de Alta Especialidad del Estado de Puebla, en nombre del Dr. José Antonio Martínez García, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, agradece la participación de las distintas unidades médicas, así como de todo el personal de la salud que nos acompaña. De igual forma, agradecemos la presencia del Dr. Carlos Maqueo Jiménez, Subdirector de Enseñanza e Investigación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. En esta quinta sesión clínica semanal virtual, el área de urgencias de este hospital expondrá el tema cetoacidosis con COVID, experiencia en el Hospital General Dr. Eduardo Vázquez N., por lo que de igual forma agradecemos
y presentamos a los ponentes que esta mañana participarán. Doctor César Miguel Calvo Inostroza. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Regional del Sureste del Estado de Oaxaca. Cuenta con una maestría en Medicina Forense por el Instituto de Ciencias Forenses de Puebla. Actualmente es médico residente del tercer año de la especialidad de Medicina de Urgencias en el Hospital Dr. General Eduardo Vázquez N. Doctor José Edgar Cervantes Navarro. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Egresado de la especialidad en Medicina de Urgencias del Hospital Manuel Ávila Camacho de la Ciudad de Puebla. Certificado por el Consejo Mexicano de Urgencias. Actualmente es médico adscrito al área de urgencias del Hospital General Dr. Eduardo Vázquez N. De igual forma, se hace del conocimiento de la audiencia que al final de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas, por lo que para este ejercicio se les pide nos hagan llegar sus preguntas a través del chat de esta plataforma. En caso de que por cuestiones de tiempo todas las preguntas no pudieran ser respondidas, se harán llegar vía correo electrónico la sesión completa de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, cedemos la palabra al doctor César Miguel Calvo Inostroza. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es César Miguel Calvo Inostroza, médico residente de la especialidad de Medicina de Urgencias del Hospital Eduardo Vázquez Navarro. Vamos a dar la presentación sobre cetoacidosis en pacientes con COVID en el área de urgencias. Vamos a desarrollar un caso clínico en el cual se trata de una mujer de 49 años, la cual ingresó el día 15 de agosto del presente año, con antecedentes familiares, madre y padre con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, antecedentes personales no patológicos. Es originaria y residente de la ciudad de Puebla, soltera, de ocupación se dedica a labores del hogar. Con antecedentes personales patológicos, es portadora de diabetes mellitus tipo 2, de 10 años de diagnóstico, con tratamiento a base de insulina Lispro, con un mal apego al tratamiento. Como antecedentes quirúrgicos, tiene una amputación de primer ortejo del pie derecho de hace un año. Antecedentes ginecobstétricos, gestas 2 para 2, fecha de última regla fue en julio de 2020, método de planificación familiar, tiene una OTB de hace 10 años. ¿Cómo ingresó esta paciente a nuestro servicio? Ingresó caracterizado por un cuadro de un día de evolución, con manifestaciones clínicas de taquipnea y deshidratación. A su ingreso en el área de triage se toma una glicemia capilar reportando high. Al mismo tiempo presentando deterioro del estado de alerta con periodos de agitación psicomotriz, dificultad respiratoria, afebril y tos previo a su ingreso, motivo por el cual se decidió pasar a sala de reanimación del servicio de urgencias. A la valoración física presenta unos signos vitales, una tensión arterial de 100/60, frecuencia cardíaca de 118 por minuto, frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto, una temperatura de 37.8 y una saturación al 78%. La paciente ingresa estuporosa, pupilas isométricas 2 milímetros al estímulo luminoso, refléxicas, con una respiración característica de Kussmaul, la mucosa oral totalmente deshidratada, palidez generalizada de tegumentos, en el cuello vamos a encontrar ausencia de endomegalias y de ingurgitación yugular, campos pulmonares con disminución de los ruidos respiratorios en ambas bases, con presencia de estertores crepitantes bilaterales. El precordio, los ruidos cardíacos estaban taquicárdicos sin algún ruido agregado. En el abdomen encontramos que esta paciente tenía el abdomen blando, expresible, no había datos de irritación peritoneal, no megalias. Las extremidades torácicas y pélvicas tenían un llenado capilar inmediato, presencia de pulsos distales, no estaba focalizada ni lateralizada.
Hasta ahorita vamos pensando en algún diagnóstico. Con esto vamos dándonos idea de qué es lo que estamos enfrentándonos hacia la paciente. Bueno, teniendo previos la sintomatología, vamos dándonos una idea de qué estudios vamos a ir solicitando. A su ingreso se toma una gasometría en el cual la paciente presentaba un pH de 6.87, una PCO2 de 22, una PO2 de 43, un sodio 133, un potasio de 5.3, un bicarbonato de 4, un déficit de base de menos 29.4 y una glucosa de más de 500. Con esta gasometría vamos dándonos ideas hacia dónde va orientando nuestro diagnóstico. Se toma el laboratorio a su ingreso, en el cual presentaba unos leucos de 3.1, una hemoglobina de 10.7, plaquetas de 350.000, sodio sérico central de 143, potasio de 3.5, cloro de 120, calcio de 8.3, la glucosa ya estaba tratada, estaba en 393, las PFH sin alteraciones. Esta paciente, por la situación en la que estamos actualmente en la pandemia, como protocolo inicial también se solicitó una tomografía, además de los antecedentes que mencionaba la paciente, en el cual encontramos estas imágenes. Esta imagen es característica de un paciente con COVID, encontramos un CORAT5. Vemos las lesiones lobulares periféricas en imagen en vidrio despulido. Bueno, ¿qué concluimos el diagnóstico? Esta paciente estaba cursando con una cetoacidosis más una neumonía típica por SARS-CoV-2. Bueno, vamos a encontrar que la cetoacidosis diabética, vamos a encontrar la tríada, la hiperglucemia, la osmolaridad sérica va a estar aumentada, la deshidratación que va a ser presente y vamos a encontrar hasta un grado de choque hipovolémico. La guía práctica clínica que nos hace referencia a esa patología es la SSA 22709, en el cual vamos a encontrar una cetonemia, cetonuria, el pH sérico va a estar disminuido, vamos a encontrar una acidosis, el bicarbonato sérico va a estar menor a 18, el anion gap va a estar elevado y la glicemia va a estar elevada, mayor a 250. ¿Cómo vamos a clasificar esta cetoacidosis? Vamos a encontrar tres estados en el cual vamos a catalogar la cetoacidosis. Vamos a encontrar la leve, moderada y la grave. Esto en base a la gasometría, el bicarbonato, las cetonas que va a encontrar nuestro paciente. ¿Qué diagnósticos diferenciales vamos a tener con nuestra paciente? Vamos a diferenciar una cetosis alcohólica, una cetosis por inanición y otras acidosis metabólicas que elevan el anion gap, como puede ser la intoxicación por metanol. ¿Qué factores van a estar presentes o desencadenantes en este paciente? Infecciones, mal apego a tratamiento, reciente diagnóstico, ¿sí? Y otros. ¿Qué estudios iniciales vamos a solicitar con nuestros pacientes? Bueno, estamos obligados a solicitar una química sanguínea, una biometría hemática. Hay que tener mucho cuidado aquí con la biometría hemática porque vamos a encontrar leucocitosis. Esta leucocitosis va a estar elevada de 20 a 25.000 leucos, pero hay que recordar que esta leucocitosis es propia de la patología, en la cual vamos a encontrar un estado proinflamatorio, porque vamos a tener aumento de las interleucinas, entonces podemos confundirnos con un estado infeccioso. Los electrolitos séricos es importante tenerlos en cuenta para determinar si vamos a utilizar potasio, si vamos a utilizar la insulina. Es importante también la determinación de beta-hidroxibutirato en sangre, teniendo en cuenta aquí para la determinación de cetonas que el beta-hidroxibutirato al estar en tratamiento va a empezar a disminuir,
pero en orina el acetoacetato va a empezar a aumentar. Entonces, al realizar las pruebas con tiras reactivas, es muy probable que encontremos estas tiras marcadas hasta 3 o 4 cruces, en el cual vamos a estar confundiéndonos o podemos pensar que nuestro tratamiento no puede ser adecuado, pero esto es en base a la fisiopatología que vamos a estar teniendo con el paciente. Es importante tener la gasometría arterial para determinar el pH y el bicarbonato. Como mencionaba, el examen general de orina para encontrar el acetoacetato. Es muy característico de este tipo de pacientes respiraciones de Kussmaul, en el cual nos van a estar hablando de una acidosis. Podemos ver ahí la respiración que está teniendo la paciente, la cual es aumentada y superficial. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento? Los objetivos son reconocer el factor desencadenante, la restauración del volumen intravascular, la utilización de la insulina y la corrección de del potasio. Es importante también hidratar y resucitar a nuestro paciente. Hay que corregir las alteraciones electrolíticas, como van a ser el uso de potasio, sodio, fósforo, magnesio, y detectar los factores de riesgo que van a estar condicionando estas patologías. Algunos autores nos mencionan que esta patología puede, o debemos comentarle a nuestro paciente que solamente está permitido que curse una vez. Las demás ocasiones que pueda presentar nuestro paciente puede ser por mal apego al tratamiento. Ok. Nuestro tratamiento va a estar enfocado al manejo de líquidos. Los pacientes sin deterioro del estado de alerta pueden recibir líquidos por vía oral. ¿Qué solución vamos a utilizar? De acuerdo a la ADA, se debe iniciar con solución salina al 0.9%. Esto va a ser en la primera hora con una infusión de 15 a 20 mililitros por hora. Posteriormente, nuestro paciente, una vez que ya iniciemos los líquidos, vamos a iniciar una infusión de 250 a 500 mililitros por hora. Esto vamos a tener una velocidad de 4 a 14 mililitros en las primeras 6 horas. Aquí es importante determinar si nuestro paciente va a estar chocado o si no va a estar chocado. Si vamos a tener choque, vamos a iniciar agresivamente con los líquidos. Si el paciente no está en choque, lo podemos dividir en 2 etapas, que va a ser la etapa de expansión, en el cual podemos utilizar de 10 a 20 mililitros por kilo de peso en las primeras 2 horas, y vamos a tener una segunda etapa, que es la fase de mantenimiento, en el cual vamos a valorar cómo está nuestro sodio, y es donde ya podemos utilizar los 250 a 500 mililitros por hora. Esta patología, antes de descubrirse, utilizarse la insulina, era una de las patologías más mortales que nos llegaban a los servicios de urgencia. Ahorita esta patología, ningún paciente se nos debe complicar o fallecer, ya que tiene una mortalidad del 1%. Es importante que cuando tengamos ya parámetros de resolución, la glucosa se encuentre entre 200 a 250 miligramos por decilitro, empecemos con las soluciones glucosadas. Esto para mantener los criterios de resolución. Y no, cuando ya tengamos los criterios de la glucosa controlada, suspender la insulina. Es un error que comúnmente se utiliza. Debemos mantener la insulina hasta lograr que la glicemia capilar se mantenga y posteriormente hacer el traspolado con la insulina basal. ¿Cómo vamos a utilizar la insulina? Existen diferentes protocolos en el cual podemos utilizar un bolo al iniciar el tratamiento del paciente, el cual el bolo puede ser de 0.1 unidades por kilo de peso, y posteriormente continuar con una infusión. ¿Cómo vamos a hacer esta dilución? En nuestro servicio de urgencias, la dilución la hacemos 100 unidades de insulina en 100 milímetros cc de solución salina. De acuerdo al peso del paciente, la vamos a dejar para una infusión. La resolución de la cetosis
y la normalización del anion gap va a ser un criterio para resolución del estado de la cetocidosis. El bicarbonato, vamos a hablar un poquito del bicarbonato. Normalmente estos pacientes tienen un pH disminuido, en el cual las literaturas nos indican que está considerado administrar bicarbonato si tenemos un pH menor de 6.9. Esto ya que encontramos que tenemos más efectos adversos en cuanto a la utilización de bicarbonato. ¿Qué efectos adversos vamos a tener? Vamos a tener hipernatremia, vamos a tener hipocalemia, hipocalcemia y vamos a tener una acidosis intracelular, lo cual va a ser una acidosis refractaria en nuestro paciente. Es importante que tengamos vigilancia sobre el potasio, ya que en base a los niveles de potasio va a ser los requerimientos de insulina que vamos a utilizar. Si tenemos un potasio de mayor de 5.5, no es necesario utilizar o reponer el mismo. Si tenemos un potasio de 4.5, vamos a agregar 10 miliequivalentes de KCl en estas soluciones. Si tenemos un potasio de 3.3 a 4, vamos a agregar 20 miliequivalentes. Si tenemos un potasio de menos de 3, a consideración del médico es valorable utilizarle la insulina, sino con puros líquidos vamos a tener una buena resucitación del mismo. Esta paciente, a pesar de que no tenía datos francos de neumonía, se realizó la tomografía y encontramos agregada a la cetocidosis la neumonía típica, para la cual utilizamos suplementos con oxígeno en bolsa mascarilla a 5 litros por minuto. Utilizamos la ventilación de cubitoprono, lo cual nos mejoró la saturación de oxígeno hasta el 91%. Es importante también el monitoreo hemodinámico para mantener tan perfusorias mayores de 65 milímetros. Y valorar el déficit neurológico, ya que estos pacientes, por la hipoxia que están presentando, pueden presentar deterioro neurológico y llegar a una intubación. Dentro del tratamiento que estamos manejando en nuestra unidad de urgencias, estamos manejando antibióticos, antimicrobianos, como son las quinolonas, las cefalosporinas y los macrólidos, agregados de un anticoagulante, el cual es a base de la enoxaparina, el cual lo estamos calculando a 1 kilogramo de peso, kilo día. Apoyados del esteroide, en el cual hemos encontrado que la dexametasona, con los estudios previamente descritos, han tenido buenos resultados, cuáles son 6 miligramos, ya sea intravenosa o vía oral, cada 24 horas, apoyados de un antipirético como es el paracetamol o metamizol sódico. Esta paciente, después de todo el tratamiento que se le administró en el servicio de urgencias, esta gasometría fue el último control que tuvimos, en el cual tenemos criterios de resolución con pH de 7.42, PCO2 de 41, P2 de 99, un sodio de 147, un potasio de 4.5, una glucosa de 79, lactato de 0.9, bicarbonato de 26.6, un déficit de base de 2.1 y una saturación del 92%, en el cual se le brindó tratamiento para la acidosis y para la neumonía típica. Afortunadamente, esta paciente tuvo buenos resultados, la cual logramos tratar las dos patologías por las cuales vino nuestro paciente y fue egresada sin ninguna complicación de nuestro servicio de urgencias. Con esto estamos evaluando la atención que estamos integrando en el servicio de urgencias y es importante no tener, o hasta ahorita que llevan disminuyendo los casos, confiarnos, porque cualquier paciente que llegue descompensado, estamos obligados a realizar y descartar alguna patología agregada, en este caso una neumonía típica. Muchas gracias.
Agradecemos la participación de nuestros ponentes e iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas, la cual estará a cargo del doctor José Edgar Cervantes Navarro. Es importante recordarles que para este ejercicio deberán utilizar el chat de la aplicación. Muy bien. Bueno, buenos días, yo soy el doctor Edgar Cervantes. Me gustaría agregar algunos comentarios antes de entrar a la parte de preguntas y respuestas. Es interesante aquí el diagnóstico de este tipo de pacientes. Normalmente los pacientes con cetoacidosis presentan una respiración de Kussmaul que nos hace característicos. Ese aliento cetónico, deshidratación, pueden cursar con alteración de estado de alerta. Muchas veces el familiar no nos ayuda mucho en determinar cuándo inició el paciente, qué síntomas tuvo previamente. En estos casos podríamos confundir un poco el cuadro de cetoacidosis con una neumonía, pero recordemos que en la neumonía por COVID no por nada se le llaman hipoxémicos felices. Son pacientes en los cuales ya pueden tener un cuadro de neumonía sin presentar cuadros clínicos. Aquí el diagnóstico se basa principalmente en un estudio de tomografía y un estudio de gasometría. De aquí la importancia en que todos los pacientes que cursen con algún cuadro de descompensación de diabetes sospechemos que pueda tener o estar cursando con una neumonía por COVID. Es importante que en la actualidad todos los pacientes que presentan COVID, sus principales factores para incrementar la mortalidad son los pacientes diabéticos. Si no hacemos una detección oportuna de este tipo de patologías, la mortalidad incrementa. Como vimos en la presentación, estos pacientes, afortunadamente la respuesta que hemos tenido, a pesar de cursar con neumonías severas, con CORAD-5, el dar un tratamiento inicial de forma adecuada, la evolución de estos pacientes es muy favorable. No necesariamente tenemos que utilizar ventilación mecánica asistida. Se ha visto que la ventilación en decúbito prono con oxígeno suplementario por mascarilla reservorio es muy útil y afortunadamente hemos tenido adecuadas respuestas con estos pacientes. Vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí la doctora Dani Bryan Hernández nos dice, ¿qué tipo de insulina es más recomendable? Bueno, al inicio del tratamiento, la insulina que se debe utilizar es la insulina de acción rápida. Ya como el doctor César comentó, las dosis deben ser dos esquemas terapéuticos que se pueden utilizar. Una es una dosis inicial de 0.14 en bolo y una infusión continua de 0.14, o iniciar con una infusión continua de 0.2. Una vez que nosotros empezamos a presentar criterios de resolución, podemos utilizar insulina de acción intermedia de dosis de 0.3 a 0.6 por kilogramo de peso. Doctor Abdias Nahum nos dice que tiene problemas de red, que no puede participar. Okay. Carlos Maqueo, ¿cuánto tenía hemoglobina glucosilada del paciente de ingreso? Sería una muy buena pregunta. Desafortunadamente nosotros no, en el servicio de urgencias, no manejamos hemoglobina glucosilada. Ahí la importancia de hacer el diagnóstico es en base a criterios clínicos, y si el paciente ya nos venía informando o el familiar que presentaba una glucosa por destropsis capilar que mencionaba que era high, pues podemos deducir que este paciente ya tenía un descontrol metabólico desde hace tiempo. Sería importante ver la hemoglobina glucosilada para ver cuál era su descontrol metabólico y
que no estaba realmente totalmente controlada, ¿no? Como sabemos, uno de los factores predisponentes para desarrollar cetoacidosis es un proceso de infección. En este caso, pudo haber cursado o iniciado ya con el proceso de infección por COVID, pero su mal apego al tratamiento de la diabetes llevó a la descompensación y presentar una cetoacidosis diabética. Nos dice el doctor José Pérez, ¿cómo se debe de administrar la insulina después de remitir la cetosis en un paciente que tolera la vía oral? Es una muy buena pregunta. Aquí es importante que si el paciente desde un ingreso puede tolerar la vía oral, dar el aporte de líquidos es una excelente terapia de tratamiento. Debemos recordar que dentro de la fisiopatología de la cetoacidosis, la importancia es romper la cetosis. Entonces, el darle de comer al paciente nos empieza a generar que el organismo siga produciendo glucosa y le estemos dando aporte de glucosa. Al administrar la insulina, pues empezamos a romper ese círculo de cetosis. Entonces, el paciente puede estar alimentándose sin ningún problema. Eso lo ayudaría a resolver mucho más rápido la cetosis que presentan. Esta es una muy buena pregunta, Rosa Larios Martínez. Buenos días. ¿Cuándo es necesario reponer el potasio? ¿Se logró de la primera solución? Ok. Las guías de la ADA te mencionan que nosotros debemos tener resultados de potasio para empezar a corregirlos. Si tienes potasio de 3.5 a 4, empieza a corregir con 40 mil equivalentes. Si tienes más de 4 a 4.5, te menciona que no debes de reponer, pero aquí debemos considerar varias cosas importantes. Desde un principio que nosotros estamos proporcionando el tratamiento, empezamos a administrar insulina. La insulina, por intercambio iónico, empieza a disminuir el potasio sérico. Otra pérdida que tenemos de potasio es a nivel de la uresis. Estos pacientes tienen una uresis incrementada y tomando en cuenta y considerando los requerimientos diarios que necesita el paciente, desde un inicio debemos de corregir potasio. Ahí algo importante también que mencionar son la reposición con soluciones. Las guías de la ADA te mencionan que lo ideal es que inicies con soluciones salinas al 0.9% o al 0.45%, dependiendo de los niveles de sodio sérico. Recordemos que estos pacientes tienen una pérdida aproximada de 6 litros. Entonces, lo ideal sería empezar a corregir con soluciones Harman. Estamos tratando un estado de choque hipovolémico no oligoémico, el cual, una vez que tengamos niveles de sodio sérico y potasio, podemos ver cuánto requerimiento tiene y cuánto vamos a ir reponiendo tanto de sodio como potasio. Entonces, sería lo ideal que empezamos a corregir potasio desde la primera hora que se inicia el tratamiento. Nos pregunta Hospital General del Sur, si un paciente pesa más de 100 kilos, ¿hay una dosis tope de insulina y de manejo de líquidos o se indica bicarbonato si tiene cetoacidosis? Ok. La piedra angular del tratamiento es líquidos, insulina y potasio. Ya lo mencionaba el doctor César. Para poder administrar bicarbonato, debemos valorar dos cosas importantes. Una es la gasometría y otra es el estado clínico. Recordemos que si un paciente con acidosis metabólica nos llega a un paro cardiorrespiratorio, tenemos una disfunción miocárdica y difícilmente la vamos a poder sacar de ese paro. Entonces, tenemos que prevenir las complicaciones. Si mi paciente cumple criterios como bicarbonato menor de 10 o pH menor de 6.9, es una indicación para hacer una corrección de bicarbonato. Ya lo comentábamos, no más de 100 mil equivalentes y 1 mil equivalente por kilogramo de peso. La insulina la vamos a ajustar por kilogramo de peso. Ahí nuestros criterios para ir ajustando la infusión de insulina son que tengamos una disminución de 50 a 75 miligramos por hora para determinar si mi tratamiento está siendo adecuado o tengo que reajustar mi infusión de insulina.
Nos comentan, esta paciente ya que llegan a tener edema cerebral secundario un adecuado manejo, ¿se utilizan o no soluciones hipertónicas? Si tiene edema cerebral, estaría indicado las soluciones hipertónicas. Aquí, realmente, en los pacientes con cetoacidosis, muy pocos llegan a desarrollar edema cerebral, a menos que tengan una hipernatremia severa y sea por la infusión de soluciones, pero son raros los casos que se llegan a presentar así. ¿Cada qué tiempo es ideal tomar un Dextroxis cuando tenemos infusión de insulina? En ella está indicado catéter venoso central. Muy bien. El Dextroxis está indicado, como podemos ver nuevamente, para que nosotros veamos que nuestro tratamiento es adecuado. Nuestra glucemia es un criterio de resolución. Si disminuye de 50 a 75 miligramos por decilitro cada hora, estamos teniendo un adecuado tratamiento. Entonces, lo ideal sería tomar Dextroxis cada hora. Pero si los insumos no son suficientes, por lo menos cada 2 horas. Si está indicado un catéter venoso central, aquí tenemos que valorar e individualizar pacientes. Si el paciente requiere de amina, sedación, lo ideal sería tenerlo con un catéter venoso central. Pero si el paciente está despierto, en este caso que a la paciente desde que llegó sabemos que tiene una estancia intrahospitalaria prolongada, se le colocó el catéter desde el primer día que ingresa. Para nosotros nos facilita el catéter porque podemos tomar muestras las veces que necesitemos. En este caso tenemos que estar midiendo constantemente niveles séricos y de glucemia. Entonces es importante tener un catéter central. Si lo tenemos a la mano, lo ideal sería colocárselo. Si no, pues mantener 2 vías. Una en la que se está administrando la infusión de insulina, así como la solución base, y en la otra que se están administrando los medicamentos que requiere el paciente. Nos preguntan, ¿es importante el cálculo de osmolaridad para iniciar el estadio hiperosmolar? Claro, es muy importante porque de ahí estamos haciendo diagnósticos diferenciales. Recordemos que las crisis hiperglucémicas se dividen en descompensadas y descontroladas. Las descompensaciones son estadio hiperosmolar y cetoacidosis diabética, y de ahí que tengamos que sacar una osmolaridad sérica desde un inicio para determinar el tratamiento de los pacientes. Claro que cambia el tratamiento en este tipo de pacientes. Generalmente, los pacientes con estadio hiperosmolar son pacientes adultos mayores, en los cuales ya tienen otras comorbilidades como cardiopatías, neumopatías, que debemos de tener cuidado con la administración de líquidos para no desarrollar otro tipo de complicaciones. ¿Mostró alguna problemática la reducción de dexametasona por el cuadro de COVID? Tuvo algunos cuadros de hiperglucemia, pero ya tenía criterios de resolución de cetoacidosis. Pero como sabemos, en la fase en la cual este paciente cursando con una neumonía atípica severa con un CORRAT-5, lo ideal era manejar el esteroide. Sí tuvo cuadros de hiperglucemia, pero se manejaron sin ningún problema con esquemas cortos de insulina. Con respecto al manejo de líquidos, podemos utilizar dosis bajas de líquidos en pacientes con COVID. Recordemos que estos pacientes, ya lo había comentado, tienen un secuestro de líquido aproximado de 6 litros. Entonces, la piedra angular del tratamiento son líquidos, insulina y potasio. La reposición de líquidos es importante desde un inicio. Pacientes con cetosis diabética en insuficiencia renal. ¿Qué tipo de insuficiencia renal? Insuficiencia renal crónica. Recordemos que la insuficiencia renal crónica no existe cetoacidosis. Insuficiencia renal aguda, obviamente tenemos que hacer una reposición adecuada de líquidos, ¿no? Siempre una reposición de líquidos de calidad y no cantidad. ¿El déficit de agua y la corrección de sodio podría guiar la terapia hídrica? Es una guía excelente, o sea, basarnos en todo lo que tenemos para poder dar el tratamiento.
Claro que el déficit de agua y la corrección de sodio nos ayuda a determinar el tratamiento que debemos proporcionar. Aquí también podemos manejar lo que es la diuresis kilohora, las panperfosorias, el estado neurológico, el estado de deshidratación. Hay muchas variantes que nos pueden apoyar para determinar y guiar el tratamiento de estos pacientes. ¿Cuántos días tuvo la paciente en el servicio de urgencias? ¿Si fue interconsultado por medicina interna? No, no fue interconsultado por medicina interna. Fue visto por el servicio de urgencias y fue egresado a los 12 días de estar de forma intrahospitalaria. Es una excelente opción. Aquí no es la autora Margarita Coca, que no cuentan con laboratorio de electrolitos, se dificulta la toma de química sanguínea, biometría y ego y triglicéridos, pero que ellos se basan en el cuadro clínico y la glicemia, sí, es súper importante. O sea, aquí recordemos que la clínica es la que nos da la pauta del tratamiento. Los estudios de laboratorio son estudios complementarios. Entonces, si tú sospechas de una cetosis desde el cuadro clínico, lo volví a repetir, algo característico en estos pacientes es la respiración de Kussmaul, el aliento cetónico, pueden tener alteración en el estado de alerta, deshidratación, y desde ahí, con un Destroxis, puedes determinar que tu paciente está cursando con una cetosis. Obviamente, hay que concluir el diagnóstico con estudios complementarios. El uso de coloides y albúmina para incrementar el volumen intravascular, no. En las guías de la ADA en ningún momento te manejan el uso de coloides, sino el utilizar cristaloides. ¿Alguna otra pregunta? Los criterios de resolución, que tengamos un pH mayor de 7.35, que tengamos un biocarbonato mayor de 18, que tengamos una glucemia menor de 250, y obviamente ya ir determinando de acuerdo a qué patologías agregadas tiene el paciente, dar el tratamiento con insulina basal, ¿no? Ya sea insulina glargina, insulina intermedia, depende mucho las comorbilidades que pueda tener el paciente y el apego que tenga. Ahí sí, lo ideal sería que el seguimiento lo dé medicina interna, endocrinología, para determinar el tratamiento posterior. Ya lo había comentado, el uso de bicarbonato. Existen criterios, nuevamente lo comento, existen criterios tanto clínicos como por gasometría, un pH menor de 6.9, un bicarbonato menor de 10, y que mi paciente tenga un compromiso ya respiratorio por la acidosis metabólica. La respiración de Kussmaul son pacientes que tienen respiración rápida y superficial y que se pueden cansar en determinado momento. Ahí sería indicado utilizar bicarbonato. Muy bien. Bueno, por mi parte sería todo. Agradezco su participación y espero haber respondido todo lo que nos preguntaron. Agradecemos nuevamente a todo el personal de la salud que a través de alguno de los distintos dispositivos electrónicos siguió la presente sesión, y se les recuerda que estos ejercicios se realizarán de manera semanal durante los siguientes 2 viernes consecutivos, por lo que de igual forma los invitamos a seguirlas.
Por último, nuevamente agradecemos la presencia y participación de nuestros ponentes. Que pasen un excelente día. Gracias.